guiando, para cuando nosotros, pero por ahí se el maestro tuve la oportunidad de estar a cargo de mercado, que es el profesor central de muchas instituciones de renombre en el país, en la medicina interna y en la medicina clínica. Y él decía que para poder ofertar un buen tratamiento, pues lo primero que debes hacer es tener un buen diagnóstico, porque al final de cuentas podrías conocer las moléculas perfectamente, pero si no sabes aplicarlas, pues evidentemente el impacto de la misma no va a ser suficiente, va a ser inadecuado, y lo principal, podemos tener reacciones adversas, las que ustedes no se imaginan, haciendo alusión a lo que preguntó el día de tu compañero, que si el factor nuclear escapado solamente se expresaba en las células hematopoyéticas, no se expresa en cualquier célula, porque pues todas las células son capaces de dar una respuesta mental de tratamiento. Entonces, pues esto mismo hace que muchas veces los llenos terapéuticos que vamos a tener puedan ocasionar, insisto, efectos secundarios incluso más importantes que la propia molestia que tiene por la patología de la base del enfermo. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, que a nivel cerebral tenemos receptores de histamina. ¿Sí? Muy bien. No sé si sabían, cuando se inhiben en la edad adulta, los receptores de qué tipo tenemos receptores de histamina a nivel cerebral. No lo hubieran dicho, no sabemos. Se hubieran preguntado más. Son de tipo 1. Y ustedes sabían que si inhiben esos receptores en la edad adulta, se inhibe la función colinética cerebral y se puede desorientar a una persona al grado de hacer delirio, o que si somos suficientemente descuidados podemos ir bloqueando de manera prolongada y ocasionarle deterioro cognitivo con una especie de demencia de los pacientes. Los receptores de histamina a nivel cerebral de tipo 1 tienen que ver con la función colinérgica, y si nosotros los inhibimos con cualquier medicamento que ustedes quieran, o con inductores del apetito que son francamente utilizados de manera inadecuada en los adultos mayores, pues podemos provocar deterioro cognitivo. ¿Sabían, por ejemplo, que algunos tratamientos de la diabetes ocasionan osteoporosis? ¿No? ¿Y que creen son de los más modernos? Los SGLT2. Los SGLT2 también tenemos nosotros receptores a nivel trabecular, y si los inhibimos, pues podemos en algún momento dado presentar el riesgo de osteoporosis y de fractura en los pacientes. Entonces, por eso hay que tener cuidado con todo esto. Y hay que tener bien presente, insisto, en que recuerden que estamos viendo un organismo, no estamos viendo ni un chasis, ni estamos viendo un bulbo, ni estamos viendo un transistor, ni estamos viendo otra cosa. Donde si lo quitamos, pues nada más volvemos a colocar uno y pues nada pasa. Entonces aquí siempre tienen que ser integrativos. Bien, dentro de los objetivos terapéuticos en esta enfermedad, ¿cuáles creen que sean? Ahí está, entonces no se me queden bien. Lo primero solamente es que al paciente pues le aliviemos por lo que va. El paciente va por dolor, entonces nuestro tratamiento debe ir enfocado sí, a aliviar los síntomas. Pero pues esto no es como ir a la farmacia por una tableta para el dolor de muelas, porque pues a veces el paciente puede referir dolor de muela y ni siquiera ser un dolor de muela, puede ser algo más complejo. Entonces una de las primeras dianas que nosotros tenemos que tener en consideración es precisamente aliviar el padecimiento actual por el que van los pacientes. Eso sería lo más rápido, pero también sería lo más sencillo. ¿Por qué? Porque hoy en día disponemos de muchos analgésicos, de muchos antiinflamatorios, de una potencia tan eficaz que nos puede aliviar como tal la sintomatología en cuestión de unos minutos, en cuestión de unas horas. Sin embargo, el proceso como tal ahí pues no culmina. No solamente tenemos que considerar como tal mejorar la sintomatología, sino que una de las principales dianas también va a ser disminuir el daño articular. Y nosotros vamos a lograr disminuir el daño articular a través de evitar precisamente la progresión de toda la cascada inflamatoria,
llevar preferentemente a la revisión a estos pacientes, pues obviamente para dos cosas: prevenir la limitación funcional y mejorar la calidad de vida. Como lo vieron ustedes en la parte de epidemiología de la enfermedad reumática, el número de consultas que se da a nivel mundial en el primer contacto, pues los padecimientos articulares entran dentro de las 5 primeras. Y como pudieron ustedes observar al inicio de las diapositivas que presenté, es una de las primeras 3 causas de discapacidad y obviamente de ausentismo laboral en las poblaciones económicamente productivas. El objetivo como tal que nosotros debemos de tener en consideración para esta patología es alcanzar la revisión completa de la enfermedad, es decir, que no tengamos signos de inflamación, que no tengamos datos de progresión, y en caso de no lograrlo, por lo menos debemos de buscar el nivel más bajo de actividad de la enfermedad. ¿Por qué a veces no se puede lograr? Porque depende de muchas circunstancias. Depende mucho desde la adherencia del paciente al tratamiento, depende también mucho desafortunadamente de la biología. A lo mejor tiene una sobreexpresión muy importante de DHR4, puede tener en algún momento dado otros mecanismos pues digamos de acople para lo que es la respuesta como tal inflamatoria, a pesar de una medicación totalmente selectiva. Y en un país como el nuestro, ¿cuál tiene que ser el limitante más importante? ¿Pero bien? Así es. Alguien se dio a la tarea de buscar más o menos cuánto cuestan los medicamentos que se utilizan para esta enfermedad. ¿No? ¿Alguien sabe cuánto cuesta el metotrexato? Bueno, tenemos lo que son los fármacos o las moléculas innovadoras a través de laboratorios que fueron los que invirtieron en investigación, que son los famosos fármacos patentes. Entonces, como pueden observar, solo existe un solo laboratorio que es patente. En este caso, quien inventó el metotrexato fue Pfizer y lo hizo a través de un medicamento que se llama Lertrexat. Busquen el precio del Lertrexat. Lertrexat, ¿vale? Más o menos, andan entre 1.300 y 1.500 pesos. El Lertrexat. Después de ahí, todos los que ustedes prescriban, ya sea de PISA, ya sea de AMSA, ya sea de Teva, ya sea del laboratorio que ustedes quieran, esos ya no son patentes, esos ya se llaman genéricos, efectivamente. No importa que los haga Teva, que es un laboratorio extranjero, no importa que los haga PISA, que también es un laboratorio extranjero, no importa que lo compren en la farmacia del ahorro y digan, estoy comprando patentes, ya son genéricos. Entonces ahí como tal, lo que marca entre genérico y genérico son las pruebas de bioequivalencia que pueden tener los fármacos para generar una biodisponibilidad adecuada y que puedan tener un efecto adecuado sobre su diana terapéutica. Entonces, pues por ejemplo, si nosotros le damos ahí un precio más o menos a un paciente con artritis reumatoide, pues le estará costando el metotrexato como 500 pesos la cajita, que puede llegar a traer desde 25 hasta 50 tabletas, que el que trae 50 tabletas es el metotrexato. Más o menos estará gastando alrededor de unas 8 tabletas por semana, entonces hagan la cuenta de 500 pesos nada más de turno. Ácido fólico pues es baratito, pues costar como unos 50, 80 pesos. El único ácido fólico que es patente es Valdecasas, todos los demás son genéricos, entonces no importa que haya fármacos más costosos que Valdecasas, pues siguen siendo genéricos. Entonces ya son 500, le sumamos 600 pesos. De ahí se va a necesitar obviamente un analgésico y un antiinflamatorio. Ahorita como vamos a ver, evidentemente también igual hay niveles con respecto a este tipo de fármacos. Y pues más o menos uno así de sentón pues andará costando alrededor de unos, no sé, 200, 250 pesos. Entonces por lo menos ahí tenemos un tratamiento muy básico, que son más o menos alrededor de unos 800 pesos, 900 pesos. Para alguien que gana, no sé, 1.500, 1.800 pesos a la semana, ¿ustedes creen que realmente le alcance para estar ocupando casi una semana de su sueldo en comprar fármacos cada mes? Créanme que es realmente difícil. Ahora, si ustedes buscan otro tipo de fármacos, como por ejemplo lo que ya presentaron, hidroxicloroquina, flunomide, todavía son más costosos que el metotrexato.
Entonces, efectivamente, una de las limitantes que existen aquí en nuestro país, desafortunadamente, tiene que ver con el costo. Y ya si nos vamos a terapias un tanto más recientes, pues evidentemente nos vamos muy arriba. La siguiente. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta para hacer como tal un diagnóstico? Esto aplica en todas las enfermedades, no solamente en el plano de la TCC. Siempre pues, hay que tener un diagnóstico adecuado, un diagnóstico oportuno. Porque si yo ya sé qué tiene el paciente, como les digo a mis pacientes, pues usted ya sabe lo que tiene y dice en su receta qué es lo que tiene, pues ¿por qué habría de tratamiento? ¿Por qué? Porque pues, doctor Google puede poner la patología y pues va a decir bla, y pues ya cualquiera le puede dar tratamiento. Que también el tratamiento pues, tiene su cierta eficiencia. Siempre pues hay que tratar de dirigir la parte individualizada del tratamiento ante cualquier enfermedad. Hoy en día, por ejemplo, una de las enfermedades más graves a nivel mundial, que es la diabetes, pues ya pasó del manejo de pacientes al manejo holístico. Es decir, ya no solamente la meta es bajar la glucosa, sino favorecer otro tipo de factores para poder en algún momento dado equilibrar que esta persona afectada de esta enfermedad pues tenga bien una buena calidad de vida y un control adecuado de su patología. Lo mismo sucede con artritis reumatoide. Aunque existen las famosas guías de práctica clínica, donde la recomendación es, pues es que si te encuentras un paciente de tales características se queda por tratamiento, recuerden que precisamente eso es lo que nos hace diferentes y por eso, aunque salga la superinteligencia artificial, nada nos va a poder reemplazar a nosotros. Entonces eligieron una buena carrera porque enfermo siempre va a haber. Nada más que aquí se trata, como decía también mi maestra, y perdón por la palabra, no sé si a algunos les ofende, pero mi maestro siempre decía, en la vida del médico no se trata de ver quién es más chingón, se trata de ver quién es menos pendejo que los demás. Y la verdad es que sí es cierto. Para que tú sepas todo va a estar dificilísimo, pero siempre hay que tratar de que al lado pues, se lleve. Entonces, al final de cuentas, eso te hace que vayas generando una expertise y cada uno de ustedes va a tener precisamente esa mística de ver cómo va a tratar a sus pacientes y cómo los va a abordar. Entonces, las guías de práctica clínica no son todo. Y por eso es que hoy en día se regresó a lo que antes se hacía. Dentro de lo que es la evidencia en cuanto a la literatura médica, ustedes saben perfectamente que lo más pesado son metaanálisis. Después de ahí siguen los ensayos clínicos aleatorizados, casos y controles, y todo lo demás después que ustedes pueden ir a decir. Pero hoy en día, pues eso ya cambió. El metaanálisis sigue siendo efectivamente lo más pesado, porque al final de cuentas es un análisis muy extenso, muy completo y rebuscado de la literatura médica con respecto a los temas que ustedes quieran considerar. Pero hay un huequito donde se puede meter otra vez la opinión del experto. Pero ahora ya no se llama opinión del experto. Ahora le llaman estudios de vida real. Que al final de cuentas el estudio de vida real, ¿qué es? Pues el reporte que hace alguien que se dedica a estudiar eso y que se considera como experto y que anteriormente tenía la clasificación más baja de evidencia. Entonces hoy en día los estudios de vida real es lo que han hecho también igual que modifique uno las pautas como tal de tratamiento. Es decir, la guía de práctica clínica me puede decir que yo puedo iniciar con X dosis de tal medicamento, pero si mi práctica clínica yo veo que una dosis menor o una dosis mayor no genera efectos tóxicos y no va teniendo un buen cobertura de la sintomatología, bueno, pues ya la guía de práctica clínica prácticamente ya hice un lado para que yo pueda evaluar mis propios pacientes. Entonces, siempre tiene que tener un seguimiento individualizado. Algo también muy importante pues, es que estos pacientes pues, requieren, al igual que otras enfermedades, un seguimiento periódico. Muchas veces pues, damos el tratamiento, si sabe que ahorita, tómeselo y pues regresa usted el año que viene. O al contrario, ¿no? ¿Saben qué? Pues ya le dimos el tratamiento y pues por ahí tenía un compañero que pues en alguna ocasión que él llegó a salir de viaje, me dijo, oye, ¿te puedo encargar mi consulta? Y dije, sí, claro que sí. Y me decían sus ayudantes, no, es que aquí tenemos consulta para aventar para arriba. Y sí, efectivamente, pues 15, 18 consultas diarias. ¿No? Pues ahí empezamos a ver, y resulta que lo citaba cada 2 o 3 semanas a sus pacientes. Entonces,
nomás le íbamos dando la vuelta a todos, a todos, a todos. Y entonces cuando hacíamos una intervención, pues ya llegaban las 2 semanas y el paciente pues llegaba igual, sigue sintiendo igual. Y pues ya tenían ahí sus ayudantes, ¿no? ¿Sabe qué? Vamos a pedirle más laboratorios, vamos a ponerle más medicamentos, vamos a pedir más placas. Y pues casualmente el laboratorio era de él, las placas estaban en discusión con él, y pues así. Entonces también igual ese tipo de prácticas, pues, hay que tener una periodicidad acorde a lo que vamos a hacer. Y pues si ustedes escucharon cómo es que actúan estos medicamentos, pues entonces los vamos a citar cuando la intervención ya sea eficaz, no antes, no después. Y bueno, también algo muy importante, anteriormente a nosotros se nos catalogaba como podólogos, es decir, existía el médico que atendía el parto, que atendía niños, que atendía abuelitos, que se metía en algún momento dado con cosas oncológicas, se metía con todo, los famosos médicos de cabecera. Hoy en día pues ya no debe ser así, ya todo debe ser multidisciplinario y todo debe ir enfocado a que se haya o que haya en un momento dado pues la menor probabilidad de que las comorbilidades que se generan en estos pacientes pues repercutan en lo que yo voy a dar. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy tratando artritis reumatoide, pero muchas veces los pacientes no solamente tienen artritis reumatoide, pueden tener diabetes, pueden tener cardiopatía isquémica, pueden tener cualquier otra cosa. Y si yo le estoy dorando de la píldora, pues ninguno de los otros compañeros lo vea, pues al rato voy a tener un paciente con artritis reumatoide, pues con un reinfarto, con algún tipo de descompensación, etc. La siguiente. Entonces, dentro del tratamiento, pues vamos a tener que hay medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas. Dentro de las medidas no farmacológicas son medidas generales que todos ustedes conocen, que es, para empezar, la limitación de la actividad física. Muchas veces, pues, a los ortopedistas dicen, no, pues ya te esguinzaste, sigue caminando porque te va a ir peor. Pero pues en este caso a los pacientes pues, les duele y al final de cuentas forzar una articulación que tiene una inflamación central, pues nos va a llevar como nada más. Y medidas específicas, pues puede ser a través de fisioterapia, puede ser a través de medidas como tal, locales que todos conocen, que es la aplicación de frío o calor, y pues esto en algún momento dado suele ayudar. Sin embargo, pues bueno, estas no son suficientes, estas, insisto, nada más son medidas de higiene articular, y pues nuestro arsenal terapéutico va a ir más basados en lo que son las partes farmacológicas. Dentro de esta, pues tenemos a lo que es la terapia no biológica y la terapia de tipo biológico. Todas las terapias que son a nivel farmacológico son modificadoras de la enfermedad y las otras solamente son medidas como tal generales, es decir, poner esteroides, dar antiinflamatorios, no entran dentro de la terapia farmacológica de la artritis reumatoide, simplemente son adyacentes a los planes terapéuticos de la misma. Entonces, el tratamiento no farmacológico, insisto, reposo. Durante la fase aguda no es conveniente mandar a hacer actividad física a estos pacientes porque realmente les duele y se pueden llegar a usar algunas articulaciones. Debemos establecer también un plan nutricional. ¿Por qué se imaginan eso? ¿Qué dicen los nutriólogos? Para que este medicamento tenga una eficacia adecuada. Pocas veces, porque la mayoría de fármacos que se dan aquí no se alteran con respecto a su absorción en la ingesta de alimentos. Tiene que ver con algo más simple. Bueno, en el caso de una persona con sobrepeso o obesidad, pues ayudar en un plan alimenticio pues también va a reducir, ¿no? A mayor impacto. Perfecto, esa es una de ellas. Reducir la carga axial, que es reducir obviamente el peso corporal. Y si reducimos el peso corporal, ¿qué otra cosa vamos a lograr? ¿Qué dicen los nutriólogos? ¿Qué escuchan siempre? Sus frases que dicen que salen en la tele. Somos lo que comemos, ¿no? Entonces, si yo le permito una carga importante de carbohidratos simples en un paciente y le permito como tal que llegue al tope, porque no sé si sepan que para la absorción el problema del incremento ponderal no está dado a través de comer grasa. Yo puedo comer carnitas todos los días
subido de peso. ¿Por qué creen? ¿Cómo se transportan los nutrientes a través del tubo digestivo? ¿Quién les dio gasto? ¿No han llevado gasto? Ya aprendió el doctor. Bueno, los tres nutrientes principales son carbohidratos, proteínas y lípidos. Bien. ¿Saben cómo se transportan a través del lumen intestinal los carbohidratos? ¿No? Pues entran como Juan por su casa, entran por difusión pasiva, es decir, no requieren de ningún transportador. Esa es la razón por la cual yo me puedo acabar 1 kilo de tortillas quitado de la pena, pero no me puedo acabar 1 kilo de carne. Entonces, si tenemos ese precepto, cuando absorbemos proteínas y absorbemos líquidos, ¿qué creen que necesitan esos dos nutrientes? Pues necesitan transportadores. Y si necesitan transportadores, necesitan gastar energía. Y si necesitamos gastar energía, ¿qué es lo que más le duele al mexicano? Gastar. Entonces, como le duele gastar, va a estar limitado. Nosotros al día o por ingesta tenemos un tope de absorción. Es decir, aunque siga comiendo grasa, ya no se va a absorber. Por eso cuando comes o vas y tienes la oportunidad de gastar y irte al Sonora Prime y pedir un cortesote de 800 gramos, por eso en ese momento, ¿qué es lo que les da usualmente? Que hasta te da tristeza, te da diarrea. Y tú dices, ¿por qué si gasté 800 pesos y me dieron un tomahawk bañado en oro y puse la sal así y me dio diarrea? Pues voy a comer una torta de tamal y no pasa nada. Esa es la razón, ¿no? Porque al ya tener un tope de absorción, pues evidentemente todos los demás se van a ir derechito. Y eso es lo que causa como tal la famosa esteatorrea con las proteínas, con el grasito. Entonces, al tener un tope de absorción, eso es lo que en algún momento dado limita que pues yo siga absorbiendo. Entonces, no va a pasar absolutamente nada con respecto al peso. Pero el carbohidrato sí. ¿Por qué? Porque el excedente energético, ¿qué me va a ocasionar? Entonces se echa a andar la llanta, se echa a andar la adiposidad visceral y entonces empiezas a acumular más y más y más y más porque tienes un exceso calórico. Entonces esa es la razón por la cual hoy en día las dietas se restringen en carbohidratos, pero lo demás los puedes comer. Tanto así que existe la famosa dieta cetogénica, ¿no? Bien. Entonces por ahí tiene que ver lo poco que yo absorba de grasa, la grasa que es un predecesor de qué? Inflamación. ¿De qué? Inflamación. No de hormonas, ¿de qué, doctor? Inflamación. Exactamente, doctor. La grasa, recuerden que tiene predecesores inflamatorios, de ahí viene el ácido araquidónico. ¿Y el ácido araquidónico en qué se convierte después? No dimos por eso inflamación, dijeron nuevamente ustedes. Icosanoides. Exactamente. Tenemos preguntas, todo está muy bien y aplaudimos a los compañeros. Entonces, esos predecesores, obviamente, si yo les sigo permitiendo que ese plan nutricional en mi paciente sea irregular, pues obviamente voy a tener otro poquito más de inflamación que la que hay per se por todo lo que es el evento inmunológico despertado por esta enfermedad autoinmune. Medidas específicas por reducción de estrés articular, plan de actividad física y rehabilitación. Básicamente las específicas nosotros las tenemos que dejar. Después, ya que bajamos inflamación, ya que bajamos dolor y ya que bajamos como tal reactantes de fase aguda, ahora sí saben qué se puede poner a hacer. Sí, el ejercicio también debe ser prescrito. Pero evidentemente pues yo no voy a hacer, no voy a poder hacer un plan de ejercicio prescrito. Simplemente voy a decirle a un fisioterapeuta: licenciado, te envío a este paciente con tales características, tal tratamiento, reduje como tal el estrés articular para que me hagas un plan de intervención de rehabilitación. La siguiente, por favor. Entonces, hablando ya un poquito más también igual de la parte del alivio de los síntomas, pues uno de los primeros fármacos que nosotros tuvimos pues son los analgésicos.
analgésicos, ¿qué diferencia tienen con los antiinflamatorios? Que los analgésicos como tal disminuyen, bueno, sí, disminuyen el umbral del dolor como tal en el proceso de acción y los Exacto, bloquean las vías del dolor y los antiinflamatorios inhiben la inhiben la inflamación. Pero si tenemos una patología que depende de inflamación, pues obviamente también van a tener cobertura analgésica. Pero yo les podría decir, ¿alguien ha visto a alguna persona con un cólico retroveteral por litiasis? ¿Sí? ¿Qué tanto les duele, doctor? ¿Eh? Súper mucho, efectivamente. Ahí prácticamente se revuelcan del dolor los pacientes. Por ejemplo, si a mí se me ocurriera dar un diclofenac, ¿se le quitaría? ¿Por qué? No es porque sea demasiado, simplemente porque la vía neural de minimización del dolor no compete como tal a la disminución de la ciclosinasa. Y entonces, si le damos un antiespasmódico, es más fácil que reduzca el dolor. Bien. Entonces, dentro de los primeros, digamos, esbozos que nuestros antepasados tuvieron a bien considerar para el manejo de esta patología, pues es precisamente el uso de analgésicos, con lo cual pues, aliviaban los síntomas y pues quedaba chueco, pero por lo menos tenías un poco menos de. Entonces, una de las cosas que se empezaba a utilizar pues, era el sauce, que la corteza del sauce contiene salicilina, y la salicilina, pues obviamente es un predecesor de los salicilatos que posteriormente se hicieron químicamente y pues de donde deriva uno de los fármacos más ampliamente utilizados a nivel mundial, que es la aspirina. Que bueno, creo que no pudo ayer hacer que el ácido acetilsalicílico se deje de llamar ácido acetilsalicílico, se llama aspirina. Entonces, como pueden ver, en el siglo V a.C., pues el famoso Pando te daban a mascar tu sauce y con eso aliviabas como tal el dolor en esta patología. Conforme fuimos avanzando en el tiempo, pues bueno, se empezaron a estudiar precisamente las propiedades de esta salicina y pues se sintetizó químicamente el ácido salicílico, aunque tenía una forma pura e inestable, pero también nos servía en algún punto para mejorar la parte del dolor. Y no fue hasta 1897 que Felix Hoffmann pues, sintetiza el ácido salicílico como tal y patenta como la famosa aspirina, la cual servía para todo en ese entonces. Ustedes sabían que las propiedades del ácido acetilsalicílico se dividen en tres: analgésica, antiinflamatoria y antiagregante. No anticoagulante, antiagregante. Una cosa es anticoagular y otra cosa es disminuir la densidad plaquetaria. Que cuando lleven cardiología, si es que no la llevaron, van a ver que es totalmente distinto, porque la probabilidad de generar un efecto adverso, un riesgo o un desenlace cardiovascular mayor no va a ser lo mismo si le antiagregas a tu paciente que si te anticoagulas. Y esa es la razón por la cual, no sé si sabían, que si es que no lo sabían y lo siguen practicando, o siguen viendo que sus familiares lo siguen practicando, que a partir más o menos del 2006-2005, la indicación del ácido acetilsalicílico como profiláctico primario en eventos cardiovasculares se quitó. Es decir, el ácido acetilsalicílico no te proviene en absoluto ni que tengas EBC, ni que tengas un infarto, teniendo diabetes, hipertensión, obesidad, etc. Lo que te previene eso pues, es el control de las patologías. Pero cuando ya te dio uno, sí te previene un nuevo evento. Esa es la única indicación actual de tomar aspirina o de agregar aspirina a tus pacientes. Ustedes van a llegar al seguro social y resulta que pues, ahí va la abuelita o la tía o lo que tienen ustedes. Oiga, si está usted pasada de peso, ya le sueltan ácido acetilsalicílico. Oiga, es que yo soy diabética, sí, pero pues toda mi vida tengo hemoglobinas glicadas entre 6.5 y 7, no tengo ningún tipo de arteriopatía, no tengo ningún tipo de deterioro de la clase funcional, etcétera, etcétera, pero la aspirina no va a prevenir en absoluto ningún desenlace cardiovascular. Pero, pues conforme se da en la edad, pues evidentemente eso va a ocasionar otro
Helicobacter pylori hoy en día se considera como, aparte de que puede activar protoncogenes, se considera un factor de riesgo cardiovascular porque la colonización por Helicobacter pylori está asociada a un mayor número de eventos cardiovasculares. Entonces le estamos dando aspirina, le estamos dando colonización de Helicobacter pylori, de todas maneras no vamos a disminuir el riesgo cardiovascular. Y eso pues se da a mayor edad, ¿no? Entonces, como pueden ustedes ver, siempre hay que tener precaución con todo eso. Entonces tenemos propiedades analgésicas a determinada dosis, tenemos propiedades antiagregantes plaquetarias a determinada dosis, pero también tenemos propiedades antiinflamatorias como la aspirina. ¿Alguien sabe la dosis antiinflamatoria de aspirina para tener efecto antiinflamatorio? ¿Quién da más? Entre 86 miligramos y 100, antiagregante. De 100 para arriba, analgésico. Pero de 4.5 gramos para abajo, analgésico. 4.5 gramos para arriba, inflamatorio. Entonces, imagínense chutarse 4.5 gramos de aspirina, no sé, cada 8 horas para aliviar algo. Por eso no se usa como antiinflamatorio, pero sí tiene propiedades. Siguiente. Y bueno, en la línea como tal de tiempo de lo que nosotros fuimos creando para poder solventar esta enfermedad, pues empezó a utilizar otro tipo de fármacos ahí, un tanto citotóxicos, como por ejemplo la quinina. Después ahí más o menos alrededor de 1940, pues se descubrió que algunos antibióticos tenían propiedades de inhibir la inflamación y por eso se empezaron a hacer estudios años con el pasaricina, que hoy en día todavía se puede utilizar. Y miren, casi prácticamente entre 1947 y 1950 fue que nacieron los esteroides. Y de ahí, pues igual también tuvimos otro debate porque se empezó a utilizar de manera inadecuada y después, al momento de ver que a pesar del uso de la misma no modificaba la enfermedad, pues fue que se fue cambiando como tal la indicación de las mismas. Posteriormente ahí, casi unos 7, 10 años después, los antimaláricos también se probaron en esta enfermedad y no fue hasta 1980 que nació el metotrexate, que hoy en día pues, sigue siendo la piedra angular del tratamiento. Hacia 1993, que pues me imagino que aquí todos nacían, ¿no? ¿Sí? No. Pues nació la terapia biológica. ¿Cuál es el problema? Que por ser una terapia relativamente reciente, pues todavía sigue siendo muy costosa. Y los primeros anticuerpos que se crearon para esto fue precisamente bloquear lo que se consideraba como la citocina más predominante a nivel de la sinovial, que se creía que era el factor de necrosis moral. Sin embargo, varios años después se demostró que no. Entonces, pues bueno, nuevamente hay una recopilación en la línea de tiempo de cómo fueron creándose estos fármacos y hasta el momento no se ha podido superar al efecto como tal del metotrexate, a pesar de que ya algunos son específicamente dirigidos hacia lo que es el bloqueo selectivo de las moléculas que fisiopatológicamente detonan la parte de la génesis de la cultura humana, como por ejemplo lo que es anakinra, adalimumab, que también son bloqueadores selectivos, uno de factor de costumbrado, adalimumab, y el anakinra, que es un bloqueador selectivo de interleucina. Hacia el 2006 se crearon otro tipo de terapias biológicas, como los XCM, que son bloqueadores de interleucina de interleucina, y APACEL, que es un bloqueador de la costimulación 7DA4, que no es otra cosa más que la señalización de los linfocitos T vayan de chismosos con los linfocitos B para la producción de autoanticuerpos. Entonces, dentro del tratamiento, pues tenemos modificador de la enfermedad y no modificador de la enfermedad. ¿Cuál es el no modificador de la enfermedad? Los antiinflamatorios no esteroideos, los glucocorticoides y los neuromoduladores. Estos solamente son capaces de aliviar la sintomatología y si bien los glucocorticoides sí pueden ser capaces de inhibir lo que es la expresión del factor nuclear kappa beta
generar destrucción de la misma. En cambio, los modificadores de la enfermedad sí se ha visto que han tenido un impacto como tal en la ralentización o remisión de esta actividad y por ello pues la actividad inflamatoria va a dejar secuelas mínimas o las va a... Los fármacos clásicos modificadores de la enfermedad de tipo no biológico son los que pueden ustedes observar ahí. Metotrexate, electronomida, prácticamente la cloroquina ya está en desuso por la toxicidad ocular que tiene comparada con la hidroxicloroquina y la sulfasalacina. Y aquellos modificadores de la enfermedad que son de tipo biológico, pues son los inhibidores del TNF-alfa, lo que es la parte del bloqueo selectivo, insisto, de la interleucina 1, interleucina 6, de las moléculas anti-CD20 por la producción de anticuerpos, son los bloqueadores de CTLA4. La siguiente, por favor. Los AINES son de gran utilidad para la revisión de la sintomatología. Entonces, si vimos una de las líneas terapéuticas que nosotros debemos de considerar, es que lo primordial es principalmente bajar de manera rápida la sintomatología de dolor. Nos pueden ayudar con la parte también de inflamación articular y por eso es que se tiene que incluir en los planes primarios de tratamiento. Tiene un inicio bastante rápido, pero nuevamente se hace hincapié de que no tiene ningún beneficio con respecto a la progresión de la enfermedad. La prevención del daño articular con estos fármacos es mínima y pues como ustedes pueden ver tiene un ME de 1 con 2 veces positivo. ¿Alguien sabe lo que es ME? ¿Mandé? Efectivamente, nivel de evidencia. Entonces, esto es fuertemente utilizado. Todos los esquemas de tratamiento deben de incluir de manera primaria, pero no sostenida, un antiinflamatorio no. Bien, dentro de los AINES pues están indicados al inicio de la enfermedad y cuando hay una recaída. Una de las metas del tratamiento coadyuvante va a ser que el AINE nos va a ayudar a mejorar síntomas. Una vez que nos ayuden a mejorar síntomas, se tienen que retirar y de ahí lo podemos volver a utilizar solamente por razón necesaria. Siempre se debe utilizar a dosis máxima de manera inicial, pero en el menor tiempo posible. Y si nosotros después de 10 a 14 días tenemos todavía persistencia en la sintomatología, pues debemos de considerar que estamos ante un fracaso de la terapia y hay que disminuir nuevamente la dosis a lo mínimo posible y esperar a que haga efecto como tal la terapia continua. ¿Por qué en algún momento debemos de tener cuidado con esto? Bueno, porque los AINES sabemos que no son inocuos, generan muchos problemas, tienen toxicidad selectiva en algunos tejidos, principalmente a nivel gastrointestinal. Podemos favorecer lo que es la parte de sangrado, podemos favorecer la presencia o el agravamiento de enfermedad ciropéctica, de úlceras. Y una de las cosas más importantes es que al final también podemos generar toxicidad renal en estos pacientes. ¿Ustedes saben qué tipo de problemas da a nivel renal los AINES? ¿Ya llegaron nefro? Muy bien. Normalmente los AINES en dosis inadecuadas y por tiempo sostenido da algo que se llama nefritis intersticial y es una glomerulopatía rápidamente progresiva, es decir, una vez que ustedes llegan a tener daño renal por AINES, se puede ir directamente al fracaso renal así en agudo y no ser reversible. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Cuánta gente no conoce? A ver, ¿quién de aquí levante la mano tiene familiares mayores de 65 años? Imagínense, más o menos el 80%. Y dentro de ellos, ¿cuántos han visto que la abuelita está diclofenaco, naproxen, indometacina, que llevan así más o menos? Entonces, pues algo que nos protege es el famoso gen azteca. Somos muy resistentes, créanme. O sea, tú le das a un gringo 2-3 meses AINES y ya lo tienes inmovilizándolo y nosotros pues aguantamos un poquito más, ¿vale? La siguiente, doctor.
bueno, y también igual se ha visto que los AINES, cuando tienen cardio, tienen también efectos negativos sobre lo que es la función endotelial. Suelen generar lesión endotelial, la cual va a hipertrofiar este endotelio y pues evidentemente un tubo que disminuye su luz, ¿qué es lo que va a pasar en su interior? ¿Eh? No. Si nosotros aquí, así como en las películas, esto se fue haciendo cada vez más y más y más pequeño, ¿qué nos ocurre a nosotros? Nos vamos compactando y incrementa la presión. Entonces, por eso los AINES están altamente asociados con el desarrollo de hipertensión. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo siguiente. Evidentemente, como tal, también tenemos que ser selectivos con respecto a elegir nuestro AINE, porque no todos tienen la misma toxicidad. Hay algunos que son más tóxicos, hay algunos que requieren una dosis incluso menor para ser efectiva con respecto al tiempo de absorción, con respecto al tiempo de presión de su receptor, por lo cual pues debemos de ser precavidos. Por eso es que la mayoría de guías menciona que entre los primeros AINES que hay que considerar en el tratamiento de estas patologías pues sea el paracetamol, que es un tanto más noble con respecto a incluso fármacos que son selectivamente bloqueadores de la excitocinasa de tipo 2, que es la que más se ha visto implicada con respecto a la génesis de infección. La siguiente, por favor. De ahí, ¿qué otra cosa nosotros podemos utilizar dentro del arsenal de medicación para el artritis reumatoide? Podemos utilizar los glucocórticos, son potentes supresores de la respuesta inflamatoria, pero siempre deben ser considerados como terapia puente. ¿Qué es una terapia puente? ¿Para qué sirve un puente? Para pasar de un lado al otro. Y después de eso, ¿para qué nos sirve un puente? Para nada, ¿no? Entonces, estos solamente deben de ser utilizados como terapia como tal de inducción a la remisión, y una vez que nosotros alcanzamos los objetivos, ya sea con nuestros índices DAS28 o CERAI, pues debemos ir desescalonando o preferentemente retirando estos fármacos. Tienen múltiples efectos adversos, hay que tratar de buscar la dosis mínima efectiva y siempre se deben utilizar por un periodo corto de tiempo. Según los consensos de Euler y CR, se deben utilizar de dosis bajas a medias y no deben utilizarse por un periodo mayor a 3 meses. Entonces, si tienen la oportunidad de rotar por el Seguro Social, van a ver que los compañeritos llevan 5 años dándole a la pobre abuela o al pobre señor o a la pobre señora joven, ¿sí? Prednisona. ¿Por qué? Porque es una receta de cosita. Sin embargo, no modifica la enfermedad, pero tengo muchísimos prejuicios con respecto a la administración prolongada de estos fármacos. Algo que quizás no mencionaron sus compañeros con respecto a los esteroides es lo que concierne a dosis medias, bajas y altas. Dosis como tal bajas se consideran entre 5 y 12.5, dosis medias se consideran entre 12.5 y 25, y dosis altas se consideran a mayores de 25 miligramos de prednisona o su equivalente al mil. ¿Y esto por qué? Porque independientemente del potencial que tienen sobre la disminución de la respuesta inflamatoria y de la supresión de la respuesta inmunológica, en dosis mayores, pues evidentemente va a ir generando bloqueos selectivos sobre otro tipo de estructuras, principalmente en lo que se determina antitensionesterona. Es por eso que en dosis altas, aunque sea en corto tiempo, pueden llegar a ver a los pacientes ya con rasgos como tal de síndrome de Cushing. La siguiente. Entonces, dentro de los efectos nocivos de los glucocorticoides, pues tenemos que generar hiperglicemia, favorecen como tal la parte de osteoporosis, porque también disminuyen los niveles de osteoproteína. Se asocian también con la parte de hipertensión por el bloqueo selectivo de L-carnina